Habacuc. Habacuc, uno de los profetas menores también del Antiguo Testamento. Es un libro muy bonito, un libro de muchas preguntas y de respuestas de Habacuc hacia Dios y Dios le responde a Habacuc. Entonces es muy lindo porque cuando nosotros nos atrevemos a hacerle preguntas a Dios, Dios nos responde. Es casi una de las mejores formas que yo encuentro para interactuar con Dios, hacerle preguntas. Siempre que uno le pregunta algo a Dios, va a encontrar una respuesta de parte de Él y se encuentra uno de esa manera que Dios habla, que Dios no es una imaginación, sino que Dios es muy real y que ama interactuar con sus hijos y ama enseñarnos y ayudarnos en cualquier duda que tengamos. Entonces, Habacuc básicamente, el tema de Habacuc es el conflicto y el triunfo final de la fe. O sea, hay un conflicto en Habacuc inicialmente, pero luego hay un triunfo maravilloso de la fe en la vida de él. Ahí hay un texto clave que lo vemos muy fuerte que en nuestros días y que incluso fue el texto de la Reforma por excelencia, donde Martín Lutero lo encontró en Romanos, donde se está pues allí en Romanos 1:15 o 16, algo así, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Y en el libro de Habacuc está en Habacuc 2:4. Entonces allí ese texto es muy conocido para nuestros días y es pues una parte clave de la fe de nosotros los creyentes. Es una pieza firme para nosotros los creyentes. Muy bien. La introducción es que el libro presenta a un hombre de Dios confundido por la aparente prosperidad del mal. Entonces vemos allí que Habacuc está confundido. Al parecer, Habacuc era un levita, servía en el templo, amaba a Dios, había propuesto en su corazón guardarse, siempre tenía una imagen de Dios muy recto, muy limpio, muy puro, muy justo. Pero él empieza a ver que el mal empieza a progresar, que la gente que hace mal empieza a progresar, que la gente que roba empieza a progresar, que la gente que eh, se aprovecha de los pobres progresa y a él esto no le está cuadrando. O sea, él no encuentra como que esto tiene sentido, más cuando él sabe que Dios está vivo y lo que dice la palabra de Dios. Entonces Habacuc observa violencia, injusticia, corrupción, impiedad y ve que todo esto está triunfando. Y no sé si Carlos me puede buscar ese texto que está allí, Habacuc capítulo 1, versículos 2 al 4, por favor, y me Amén, ayudas. pastor. Muchas Aquí lo gracias, tengo. Carlos. Exacto, y me ayudas Dice con la ese palabra de texto. Dios, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Tremendo. Sí, Carlos, tremendísimo. Y ve uno allí una pregunta bastante atrevida de Habacuc delante de Dios y le dice, Señor, ¿hasta cuándo mis ojos van a ver el mal? ¿Hasta cuándo voy a estar clamando y como que encuentro que tú no respondes? Como que encuentro que tú no estás ocupado de la nación, como que has olvidado la nación, como que dejas que los injustos progresen. Y hay allí o sea, una pregunta bastante directa hacia Dios, porque él
como que lleva un tiempo largo orando por esta situación y no encuentra respuestas claras de parte de Dios. Pero hay algo, es que cuando uno se atreve a buscar la presencia de Dios, nunca se va a quedar sin respuesta. Dios es Pastor, fiel y es, que le busca, ¿sí? amén. Y también esa segunda pregunta que le hacía ahí, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Ujú, Es que es tan inconforme lo que hay en su corazón que se atreve a hablarle o a decirle al Señor de esa manera lo que está aconteciendo y lo que están viendo sus ojos. Es ujú, muy tremendo. Que a hoy, si nosotros llevamos esto a hoy, precisamente ayer, mi hermana vive en Canadá, ujú, las oportunidades no han sido, no son difíciles, pero digamos que para un empleo con todo legal es un poco complicado. ujú, Lleva casi 2 años estudiando el idioma porque ella está ya legal, ella tiene allá, le dieron como 6 años de residencia, y le dieron las cartas de trabajo y presentó unas pruebas psicotécnicas ya después de casi 2 años en el idioma y ella ujú. le preguntaba al Señor, Señor, ¿hasta cuándo tengo que clamarte para pasar? Porque no pasé al empleo. Wow. Ella ve que otras personas que no tienen temor de Dios siguen prosperando y ella me Ujú, dice, yo tengo en mí, siempre está el temor del Señor, yo nunca dejo de buscarle, de congregarme, de orar, de hacer lo que humanamente debo hacer como hija y yo sé que me faltaría mucho, pero ¿por qué Dios siento que Dios no me oye? Siento que Dios ujú, como que permite que los demás prosperen, como lo está diciendo él acá, me ujú. parece muy Habacuc. tremendo eso, y yo no, y yo sigo igual. Qué tremendo eso, Carlos, qué tremendo. Y a veces suele uno encontrarse con esas situaciones en la vida, pero ahí lo único que hay que hacer es perseverar en Dios, que es lo que nos va a enseñar este libro mucho. Perseverar preguntándole a Dios, perseverar confiando, porque la respuesta va a venir con toda seguridad, la bendición va a venir cuando nos mantenemos creyéndole a Dios. Entonces Él dice allí, como tú dices, ¿por qué me dejas ver violencia? ¿Me permites ver maldad? ¿Por qué me permites ver todo esto, Señor? Y a veces, pues estamos, Jesús bien le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el hecho que amamos a Dios, no estamos exentos de la aflicción que viene al mundo, no estamos exentos de las dificultades que pasan en este mundo y de ver cosas a veces muy injustas, de ver cosas a veces muy, por así decirlo, feas, horribles, casi que la palabra perversas, pero o sea, no estamos exentos de eso, pero finalmente Dios guardará a sus hijos y Dios castigará al malo, Dios traerá el castigo. Porque hay algo lindo y es que el libro termina con fe y confianza y adoración al Señor. Marlon, bienvenido, ¿cómo estás? Dios le bendiga, pastor, y mi hermano Carlos Girardo. Dios le bendiga también a todos y a hermana Diana. Amén, Marlon, amén, bendiciones. Qué bendición que estamos acá. Entonces vamos a Amén. continuar. El Amén. tema central de Habacuc es que Habacuc aprende que Dios sigue obrando, aunque parezca silencioso. Marlon, búscame ese texto, hazme el favor. Habacuc 2, 3 al 4. Entonces, aunque Dios parece silencioso, Él está obrando. Y a veces pasamos por silencios de Dios, pero Dios está obrando. A veces pasamos por tiempos que como que Dios no nos escucha y nos metemos como que en un embudo sin salida y no encontramos salida por ningún lado. Pero ¿sabes una cosa? Dios está obrando. Dios está obrando su perfecta voluntad para bien nuestro. Luego, Carlos, me busca si me hace el favor el 2:20, Habacuc 2:20, para que luego que Marlon nos lea el 2, 3 al 4. ¿Qué dice 2, 3 al 4, Marlon? Amén. Dice, aunque la visión tardara aún poco,
aunque la visión tardara aún por un tiempo más, apresura hacia el fin y no mentira, sí, no mentira, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, por su fe vivirá. Amén. Tremendo eso, Marlon, ¿no? Amén, amén, dice. Sí, me encanta. Yo lo estaba repasando hoy. Anduve meditando sobre lo del este libro. Muy bello, pastor, muy bonito. Hermosísimo, es un Sí, libro precioso. nos da una enseñanza. De hecho, me ayudó bastante. La última parte que dice, yo compartí ayer con alguien que la última parte que dice del libro, que aunque no haya nada, que no haya higuera, la higuera no dé fruto, aunque no florezca, aunque no haya un vaca que nos corrala, aunque no haya, dice, con todo eso, igual yo me voy a alegrar y a mí me anima, pastor, porque son Sí, situaciones que todo el mundo las pasa, ¿me entiendes? Las pasamos. amén, Sí. amén. Amén. Termina reconociendo que la principal riqueza es Dios y la única Amén. esperanza es Dios. Y que aunque no haya eso, aunque falte todo, si todavía tiene a Dios, Amén. todavía lo tiene todo. Amén. Amén. Qué bendición. Ese texto es hermosísimo. Entonces, aunque Habacuc aprende que Dios sigue obrando, aunque parezca silencioso, aunque pareciera que no está obrando, Dios le dice, escribe todo esto porque se va a cumplir al pie de la letra. Y se cumplió al pie de la letra lo que Dios le dijo a él que iba a pasar y todo esto. Muy bien, entonces el justo debe vivir por fe y no por apariencias. Aunque el mal parezca triunfar, Dios tiene el control. Carlos 2:20. Habacuc 2:20, Carlos. Aló. Sí, ¿me puede leer Habacuc Habacuc 2:20? 2:20 dice lo siguiente. ¿No oyen ahí? Sí, Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Sí me oyeron ahí? sí, perfecto. Que la señal está Entonces, como intermitente. sí, no, no, pero te escuchamos perfecto. Entonces, allí básicamente el contexto es que Dios viene hablándole al profeta Habacuc de todo lo que va a suceder por medio de los caldeos, del juicio que Dios va a traer a la nación de Israel. Y, y termina pues allí diciendo este versículo que el Señor está en su santo templo y allí también está haciendo un análisis de toda la maldad que hay, del robo, del abuso a los pobres, de todo lo que sucede allí, pero él dice, Dios sigue estando en su santo templo. Eso quiere decir que Dios sigue teniendo el control de absolutamente todo lo que sucede en la tierra. Y hoy nos pasa igual, vemos el mundo como patas para arriba, pero Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue gobernando en su trono con tranquilidad. Hay algo bien lindo y alguien decía que cuando había una tormenta fuerte, iba en un barco y estaba una tormenta Buenas, fuerte dentro del mar. Bienvenida, Orfilia, ¿cómo estás? buenas, Él, buenas. Bueno, aquí me prestaron un cargador. ¿Cómo están todos? Bendiciones para los hermanos. Ya le avisé a Vladimir que iba a entrar porque me prestaron un cargador de esos portátiles. Entonces, también en el carro alcancé a cargar un poquito, ¿verdad? Y qué bueno, bueno, hasta donde Orfilia. alcance la carga, Bueno, no sé, pastor, yo tengo un poquito de ahorita señal tengo que devolver el hasta cargador. donde llegue la señal, estaré con ustedes. Aquí también está mi esposa Minerva. Ah, sí, sí. Bendiciones. También estoy en las mismas de Vladi porque me lo prestaron fue Se, por uno, no se mucho están tiempo. moviendo, van en movimiento. Es que como no hay luz, el internet se corta, Ah, se entrecorta. mm. Entonces, Vamos a orar en el nombre de Jesús para que no se les vaya la señal porque la clase está preciosa. En el nombre de La señal está débil y se Jesús. entrecorta, pastor. Cualquier cosa, pues, mil disculpas. Sí. Es más, no, aquí donde estoy, si tengo que anotar, no veo, no alcanzo a leer en la Biblia.
Tranquila, no te preocupes, vamos a hacerlo nosotros. Marlon nos puede ayudar Ok, con las lecturas y Sí, y que Carlos. nos gracias, compartan gracias. todas las diapositivas, por favor. Sí, sí, por favor, se lo Entonces, agradecemos. Aquí estamos haciendo un esfuerzo porque, ¿quién puede? bueno, Porque es que Suni, Suni creo que está en Panamá, entonces no sé si se alcanza a conectar. Si por favor alguien puede tomarle fotos a las diapositivas e irlas mandando al grupo. Carlos, ¿nos puede apoyar con eso? Pastor, sí, ya voy a mirar acá cómo lo voy haciendo y lo voy compartiendo. Sí, le tomo un screenshot y lo manda al grupo, si es posible. Listo, muchas gracias. Eh, entonces básicamente estábamos acá, ajá, muy bien, estábamos hablando de la diapositiva anterior que aunque el mal parezca triunfar, Dios tiene el control siempre. Ahora acerca del autor, pues poco se conoce sobre el profeta Habacuc. Algunas tradiciones dicen que era levita, músico del templo. Es solo una tradición, no es confirmado, pero muy posiblemente sí era por Judas. la forma en que él habla, por la forma en que él le habla a Dios, y era una persona que conocía bastante a Dios y que vivía en santidad, vivía en pureza. Entonces profetizó durante el crecimiento del imperio babilónico o caldeo, que es lo mismo. Muy bien. El bosquejo básicamente del libro, el conflicto de la fe, capítulos 1 y 2. Y en segundo lugar, el triunfo de la fe, que es el capítulo 3, que es el cántico muy hermoso que él escribe. Ya vino la luz. Qué bendición. ¡Guau! llegó, Dios es bueno. ¡Aleluya! Amén. Santo, yo busca Llegó, cargador, llegó Vlad, y los cargadores. ¡Qué bendición! el Entonces, ahora sí, cargador Minerva, yo. tú que eres la buena para mandar las diapositivas, si quieres tú las mandas, ¿listo? Y listo, ya me voy. Germán, por favor. Bueno, Ay, qué llegó, gracias a bendición. Dios, Dios es bueno. No puedo. Eh, No, porque ya extrañaba la clase, ya la extrañaba. No, yo dije así sea. Yo llamé a Vladi y a Mini le dije, vamos a entrar, o sea, voy a entrar así sea y me prestaron un cargador, así sea con la qué carga que bueno, tenía. me alegra mucho. Muy bien. Ya Eso llegó. me alegra que ya podemos estar ahí conectaditos todos. Amén, amén. Señor, Muy ya. bien. Vamos entonces a ver las Entonces, diapositivas para ver si les voy tomando captura. amén. ¿Le quiero tomar desde el principio? Se las Sí, devuelvo en un pues, sí, momentico. sí, pastor, le agradezco Ahí para está la ubicarnos. primera. ¿Dónde están los cargadores, Dios mío? Entonces, ahorita las devuelvo, no hay problema. Vamos a seguir avanzando acá. Sí, Entonces, ya está. el libro comienza con preguntas y termina con adoración. O sea, y eso es precioso porque él empieza con muchas preguntas. Habacuc empieza con muchas preguntas y como con mucha confusión, pero luego termina viendo la supremacía de Dios sobre todas las cosas, el control, la gloria del Señor sobre todas las cosas y termina adorándolo y confiando en el Señor con todo el corazón. Qué bello es eso, familia, y para usted y para mí hoy, que a veces nos acercamos al Señor con tantas dudas, con tanta confusión por todo lo que pasa al mundo, en el mundo a nuestro alrededor, pero que a medida que vamos conociendo a ese precioso Salvador que es fiel en todas las cosas, que nunca nos abandona, que en su misericordia nos responde nuestras dudas. Vamos como adquiriendo una confianza tan linda en Él, tan hermosa, y vamos aprendiendo a descansar en Él. Y entonces termina precisamente también nuestras vidas en adoración al Señor. Minerva me dice, tranquila cuando esté listica, yo se las devuelvo un minuto con la diapositiva y tú las tomas. Muy bien. Em, Primer conflicto de Habacuc. Aquí tenemos en la diapositiva 6 acerca del primer conflicto de Habacuc. Habacuc ve violencia, Habacuc ve injusticia y ve persecución. Y él pregunta allí que Carlos nos leyó ese texto al principio.
¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo clamaré y no responderás? Veo violencia y le dice allí, ¿por qué me dejas ver violencia? ¿Por qué me dejas ver tantas cosas que traen como aflicción a mi corazón y que no entiendo? Le dice allí el profeta Habacuc. Entonces, él no entiende por qué Dios parece como estar en silencio, como si a Dios no le importara lo que está pasando. Eso es lo que básicamente ocurre. Y allí encontramos la primera respuesta de Dios. Se nos desconectaron los muchachos. ¿Será que les volvió a ir la luz? Padre mío, oramos para que esa luz se restablezca en el nombre precioso de Jesús. Entonces, primera respuesta de Dios. Dios sí estaba obrando. Jehová anuncia juicio sobre Judá usando a los caldeos. Marlon, ¿me puede buscar ese texto 1:6, por favor? Lo leo vos. Sí, por favor. Ok. 1:6 dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Muy bien. Entonces, ante todas estas preguntas de Habacuc, Dios le deja saber que Él está obrando un plan. Y sabes que eso pasa mucho en nuestras vidas. Nosotros a veces nos enfrascamos viendo un problema pequeño cuando Dios ve una solución enorme, ¿cierto? Entonces, hay que procurar de siempre ubicarnos en quién es nuestro Dios y que Dios siempre va a tener el control de todo y que aunque nosotros no veamos como una solución a corto plazo o delante de nuestros ojos en el momento, en un futuro todo estará solucionado. El día que nos despertemos, el día que Dios nos despierte del polvo, nos maravillaremos al ver todo solucionado como Dios lo prometió. O el día que nos vamos con el Señor en el arrebatamiento, nos maravillaremos al ver todo solucionado como Él lo prometió. Porque el plan de Dios siempre es magno, siempre es mayor. Entonces, aunque Dios parezca callado, Él nunca deja de actuar. Y eso para nuestras vidas, muchachos. Aunque Él parezca callado, nunca, nunca deja de actuar. Amén. Muy bien. Segundo conflicto del profeta. Habacuc pregunta por qué Dios usaría una nación más impía para castigar a Judá. Y eso es una buena pregunta, ¿no? Carlos, ¿puedes leer el 1:13, por favor? O sea, porque esa es una pregunta bien tremenda. ¿Por qué Mire, Dios ya va? ingresé. Oh, qué bueno, Vladimir. Es que la señal se va y se viene, pastor. Porque no hay wifi. Ya Yo no he podido ingresar. clamamos en el nombre de Jesús para que eso se solucione, para En que el nombre de Jesús. para que puedan recibir la clase y podamos todos estar aquí Me juntos. salí instantáneamente. Me salí. Pero Carlos, ¿me dale, puede leer el 1:13, por favor? Judas 1:13. Habacuc 1:13. Listo. 1:13 dice así, pastor. Ok. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agraviado, porque ves a los menospreciados y callas cuando destruyen al impío, al más justo que él. Amén. Entonces, ese es un texto hermoso porque ese es un texto que no lo está escribiendo cualquier impío. Lo está Este escribiendo es un Habacuc. Habacuc 1:13. Ese es un texto de alguien que conoce a Dios, de alguien que ha visto a Dios cara a cara porque entiende
la pureza de la mirada del Señor. Yo no sé si tú, o sea, eso le pasa a uno, con seguridad que nos ha pasado a todos, porque todos buscamos la presencia de Dios, pero a veces cuando estamos buscando la presencia de Dios o estamos en algún lugar y estamos en intimidad con el Señor, uno puede a veces percibir una mirada del Señor tan pura, tan limpia, tan tierna, tan transformadora, una mirada tan preciosa, tan maravillosa. Y yo estoy seguro que eso lo percibía el profeta Habacuc, porque él le dice al Señor, Señor, tú que eres tan limpio de ojos, ¿cómo permites que el que es más impío, que el que es menos justo, eh, o sea, ¿cómo? ¿Lo puedes repetir, por favor, Vladimir? Aló, Vladimir, ¿estás ahí? Yo le leo, pastor. Ok. Habacuc, ¿qué? 1, 1:13 otra vez. 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Entonces, mire eso tan tremendo, porque él tiene una pregunta muy fuerte allí para Dios, que es la segunda pregunta o el segundo conflicto de Habacuc para con Dios, porque él sabe que los caldeos son una nación injusta, pagana, y él está haciendo allí o sea, como esa pregunta, ¿cómo tú, un Dios puro, un Dios limpio, limpio de ojos? ¿Ves a estos menospreciadores destruir al que es más justo que ellos? Entonces el profeta lucha con esa justicia divina y con el sufrimiento. Está allí con una lucha. Y a veces, pues sí, nos cuesta también a nosotros en nuestra vida ver cómo ocurren las cosas, cómo vemos a veces prosperar a los injustos y todo esto. Pero recuerden, Dios siempre tiene un plan mayor. Allí el Amén. plan era purificar a su pueblo por medio de todo esto, cosas que uno desde la corta vista de abajo no alcanza a ver todo lo que Dios sí puede ver desde arriba y todo Aleluya. lo que es el Pastor, plan eso compartía, magnífico de Dios. ¿Sí? eso compartía esta tarde cuando estábamos leyendo con mi esposa Minerva el libro de, ¿verdad? Que a veces, muchas veces nosotros escuchamos a algún cristiano que dice, yo veo que Dios progresa más que yo, que esperar en Dios. Dios le está dando que crezca para que se arrepiente y busque de Dios. Pero será como la hierba y el ramo que no amanece, está cortado, limpio. Entonces tenemos que esperar en el Señor. Amén. Casi no te alcanzamos a escuchar, Vladimir, porque se escucha como mucho eco. No sé si de pronto Pastor, es lo que que pasa es que me ausenté ahora también porque la señal se cayó. Cierto. ya. No es que Está Bueno, fluctuando mucho. sí, que falla, pero bueno, en el nombre de Jesús declaramos que se va a estabilizar. Muy bien. Entonces, allí vemos que Dios ordena escribir la visión en 2:22, en 2:2. Es básicamente un texto que conocemos mucho los hijos de Dios que dice que escribe la visión porque en su tiempo se cumplirá. Entonces, aunque la respuesta tarde, el justo debe esperar con fe, mas el justo por su fe vivirá. Allí, Pastor, sí, adelante, Pastora Diana. una pregunta, o sea, cuando él habla, cuando el Señor le dice que escriba la visión, o sea, ¿a qué visión se está refiriendo? Se oye. Pastora, No casi te no le estoy escucho. escuchando casi, se escucha muy bajito. Vuelva a repetir la pregunta, por favor. Ahí se oye, ¿o no? No. Sí se oye, sino que se oye bajito, un poco bajo. Ay, sí, pastor, es que estoy por fuera, no puedo llegar a la casa, tiene gente en un sitio.
para poder escuchar la clase, pero no. Ya, pero si No se se preocupe, escucha. después. No, no, pero ya ahora sí se No, escuchó mejor. Vuelve y formula la pregunta, no hay problema, tranquila. gracias, pastor. Es que cuando el Señor le dice que escriba la visión, o sea, ¿a qué visión se está refiriendo, pastor? Ahí específicamente se está refiriendo a la visión que le está mostrando de la caída del pueblo de Israel por medio de los caldeos. O sea, muchas veces en la iglesia cristiana, como hijos de Dios, tomamos el texto para escribir la visión, porque de hecho es 100% aplicable que cuando Dios nos da una visión la escribamos porque se va a cumplir, ¿cierto? Entonces debemos escribir la visión, pero básicamente se refiere pues al libro, lo que él escribe aquí. Si uno lee, por ejemplo, el capítulo 2, la protesta de Habacuc, Jehová responde a Habacuc, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y me dijo. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardare aún por un poco, más se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino, bueno, ahí habla de otro tema. Creo que aquí desde el 12 en adelante, desde el 1:12 en adelante, dice, a Ay, no me ver, digas, en el mío no también. Ah, tengo ya, desde el principio. ya se está Bueno, yendo la cuando él habla señal. de los caldeos, ajá, aquí los caldeos del 1:5 en adelante dice, mirad ante las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces, básicamente, Pastora Diana, ahí específicamente se está refiriendo a escribir esa visión que Dios le está mostrando porque él tiene muchas preguntas al respecto de lo que está pasando y Dios le dice, escribe la visión porque a su tiempo se va a cumplir. Eh, que es 100% aplicable para nuestros días también, 100% aplicable cuando Dios nos da algo, cuando Dios nos muestra algo, escribir lo que Dios nos habla, porque si Dios nos lo habló, se va a cumplir. Muy bien. Triunfo de la fe. Habacuc cambia de la duda a la confianza. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Marlon, ¿lo puede buscar? Marlon, ¿estás por ahí? Amén, pastor. Sí, Gracias, Marlon. Muchas gracias. amén. Solo leo ya. Sí, por favor. Amén. Habacuc 3, 16 y 17. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. El 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides no haya fruto, aunque falten el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Muy bien. Entonces Amén. allí vemos una confianza absoluta del profeta Habacuc.
Dios le muestra lo que va a suceder y dice el profeta Habacuc que aún él estará quieto, estará tranquilo porque sabe quién es Dios, porque ya ha conocido a Dios y sabe que lo que va a ocurrir por la voluntad perfecta de Dios. Entonces, es muy lindo eso porque es lo mismo que nos pasa a usted y a mí hoy. Yo no sé si, o sea, no es que no sé, obviamente sé que también le pasa a usted como me pasa a mí, que uno llega a un punto de una certeza donde no le importa si el mundo se cae a pedacitos. Yo sé que mi vida está plantada sobre la roca y que aunque todo se caiga a pedacitos, mi vida jamás va a ser destruida. Amén. Me Así es, refiero a pastor. mi vida eterna, me refiero a lo que realmente soy yo. Puede ser que este cuerpo se ha vuelto a pedazos, vuelen pedazos por todas partes, pero mi alma está anclada en la roca. Amén, Amén. Daimir. En pastor. Exacto. Entonces, estamos, o sea, esa es la confianza que llega allí al profeta Habacuc. Eso es un conocimiento, una certeza de quién es Dios para él, un conocimiento personal que es al cual necesitamos llegar todos los cristianos, todos los hijos de Dios, porque desafortunadamente uno ve en las iglesias que la gran mayoría de la gente viene para escuchar, pero no han tenido como ese encuentro, esa Oh, certeza Dios. de quién es Jesús, esa certeza de estar plantado sobre la roca, esa certeza de su eternidad. Y es lo que realmente ocurre acá, una certeza de eternidad. Mano, como cuando sucede, o sea, algo muy fuerte y nosotros decimos, yo sé que mi redentor vive. Amén, como lo dijo Tenemos Job. la confianza puesta que aunque todo se venga abajo, yo sé que mi redentor vive, como dijo Habacuc, que aunque la Amén. higuera no florezca, sí, dijo No, y que ese texto de Job a mí me encanta porque él dice que aunque mi carne sea deshecha, yo sé que mi redentor se levantará por mí. aleluya. Con En- todo yo me alegraré, como dijo Habacuc, amén, en amén, el Dios, aleluya, el cual dice que con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es amén, mi fortaleza y el cual hace mis pies como de sierva. amén, amén. Ya que Entonces, pastor, como usted acaba de decir hace sí, unos minutos, Jehová, Habacuc tenía ven acá. una intimidad y una confianza en Dios, que él hablaba y sabía que Dios le respondía Amén. y lo conocía tanto a Dios que él sabía que siempre iba a comer, que siempre, que si él estaba vivo era por la misericordia de él. Y no le preocupaba, pues, porque cuando él dice que aunque no dé, el 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides no haya frutos, ni y que aún faltan productos del olivo. O sea, mira, aunque falte todas las cosechas, todos los cultivos, falte el dinero, pero, hombre, pero si Elías fue alimentado por unos cuervos, Dios siempre va a proveer. Él tiene, pastor, a mí me enseña que él tiene una gran confianza, como le digo este texto, a mí me amén, ayuda. De ayer a hoy yo lo he estado estudiando y digo, de todo el pasaje, yo me quedo con esta parte, digo yo, porque Jehová está conmigo, no importa lo que falte. Si Él está conmigo, se puede caer el mundo, pero ahí queda todo. Pastor. amén, 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 Marlon. Ahora, lo lindo de, como resumiendo un poco el libro, es que él empieza muy confundido, haciéndole muchas preguntas a Dios, y que cuando nosotros nos atrevemos a preguntarle a Dios en oración y a buscar las respuestas, siempre las vamos a obtener, y lo que vamos a encontrar después de obtener esas respuestas es certeza de quién es Dios. Entonces allí de Pastor, paso, sí, pastor, adelante. ahí sí se oye bien, o todavía no. Sí, sí, pastora, adelante. Pastor, pues realmente yo estoy muy conmovida por todo este estudio
en el que usted nos está conduciendo del profeta Habacuc, porque vea que yo lo había leído varias veces, pero cuando recibo la enseñanza, en este momento uno se da cuenta de que es, es una palabra muy poderosa, ¿sí? Muy impresionante, porque realmente lo que usted dice, que él tenía como un conocimiento de quién era su Dios, ¿cierto? Y a mí me Personal. impresiona, sí, me impresiona mucho en ese capítulo 3 del versículo de cuando él dice, que aviva tu obra en En medio de medio de los los tiempos, tiempos. Amén. en medio de los tiempos. Precioso Habla versículo. como si Amén. yo, de- o sea, yo creo esto que nosotros necesitamos clamar mucho de eso también. Amén. Eso Que nos avive. me, me, me impresiona mucho. Eso, no sé, qué pena, de pronto yo soy reiterativa, Tan linda, pastora, ¿no? pero Qué bendición. Y es precisamente, y qué bueno que rescatas ese texto que es tan hermoso y tan conocido también, y la necesidad que tenemos de que el Señor nos avive en este tiempo, nuestras vidas, nuestras iglesias, todo lo que hacemos, Él nos avive. Amén. Que solo su presencia lo puede hacer, su espíritu, su precioso Espíritu Santo, solo Él nos puede avivar. De resto, Amén. el cristiano está muerto, el cristiano sin el Espíritu Santo está muerto, definitivamente. En medio de ello, Él ha pastor, sido... Sí, sí, pastora. porque a veces cuando nosotros observamos este mundo, o sea, de pronto lo que produce en nuestro corazón es mucha tristeza, mucho dolor, Amén, dolor por la misma creación, como dice que la amén, misma creación que tiene a uno la manifestación de los hijos de Dios. amén, pastora, amén, Y amén, nosotros, cuando vemos la misma creación, todos los días vemos la gloria que ha sido tan lastimada de tal manera. Y a veces, o sea, a veces pastor, yo pienso, a veces pierdo la esperanza, pastor. Pues qué pena con los hermanos, pero creo que este es el espacio también para poder abrir mi corazón. Porque amén, pastora. le pido mucho que avive su esta manifestación de la Bueno. era que quería comentar. Amén, pastora, y muchas gracias por hacerlo. Y bueno, es lo lindo que vemos allí en el profeta Habacuc es que en medio de tantas situaciones difíciles, su esperanza creció, su fe se fortaleció en Dios al conocer a Dios y al conocer que la solución era mucho mayor que el problema. Y al ver, al entender que Dios, aunque al principio lo veía como desinteresado, Dios le mostró que Él estaba en cada detalle de todo lo que estaba sucediendo y que lo que estaba sucediendo Él lo estaba permitiendo para el bien de su propio pueblo, aunque aún venía esa caída de la nación de Judá por medio de los caldeos, Dios le revela al profeta que va a ser para el bien de su mismo pueblo, porque él intercede precisamente allí por el pueblo diciéndole que tenga misericordia. Allí donde usted leyó, pastora, él dice, en medio de tu ira, ten misericordia, Señor, en medio de tu ira, en medio de tu enojo ten misericordia. Y es lo que pues siempre encontramos en Dios. Por amor a su pueblo, Él extiende su misericordia.
Entonces, eh, tiene que crecer nuestra esperanza al escuchar y al estudiar hombres como estos y al ver las soluciones de Dios y el cuidado de Dios para con sus hijos en todo tiempo. Tiene que crecer también mucho nuestra fe. Y en este tiempo, aunque veamos las situaciones, sí, como dice la pastora, que eh, pareciera que todo se hace pedazos y la creación clama esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y ahí obviamente nosotros tenemos que dar una respuesta como hijos de Dios, hacer lo que esté a nuestro alcance por ayudar a nuestra generación. También debemos confiar descansando en Dios, en que Dios tiene todo en control y que vienen cosas maravillosas para los hijos de Dios. Entre más oscura se pone la noche, cuando más oscura se pone es porque más cercano ya está a aparecer la aurora. Y eso es lo que yo Amén. creo. El sol de Amén, justicia está a pastor. punto de brillar en todo su poder, con todo su esplendor. Y los que permanezcamos como el profeta Habacuc, creyendo, vamos a ver la solución, vamos a ver la Amén. Amén, gloria del amén, Señor, la maravilloso. solución absoluta para todos. Qué bendición. Amén. Entonces, que falte la provisión, ya ese texto lo repetimos mucho, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. El 18 y el 19 vale la pena repetirlo, no sé si Minerva lo puede leer. Y 3, pastor, 18 y 19, ya para que vamos cerrando. con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. ¿Ustedes han visto alguna vez esos ciervitos sobre las rocas? Mm, Videos. sí. Sí, sí, pastor. ¿Ustedes han visto eso tan soberano como esos animales? O sea, eso es en unos riscos altísimos y ellos parados como en una pared. Hay una alabanza que dice así como busca la sierva, torrentes de agua. Amén. Como el Todos están siervo, Busca aquí. mi como el alma, siervo Dios mío, y clama. siempre aparece una sierva en una roca y viene emanando agua de la roca. ¿De dónde sale el agua? No sé, pero hay agua. Wow, qué lindo. ¿Ok? Entonces, precisamente Sí, Dios es hace bien nuestros hermoso. pies y que esos animales, esos ciervos, en los cascos de las patas tienen como que un pegante especial, una forma tan tremenda que se adhiere a tal punto a la roca que ellos no resbalan. Y cualquier otro animal se desliza y se cae por el despeñadero, pero Claro. ellos permanecen firmes en la roca. Entonces, es increíble, así debe crecer. Por eso dice él allí, Jehová, mi Señor, hace mis pies como de sierva y me hace andar en las alturas. ¿Por qué? Porque andamos sobre las alturas de la roca. ¿Quién es la roca, familia? Cristo Jesús. Cristo, Él es nuestra roca, Él es Nuestra nuestra roca roca. Y dice la fuerte. palabra de Dios que es la roca de todas las edades, porque ha sido la esperanza de todos los confines Amén. de la tierra, de todos los Amén. moradores. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús es la esperanza de todos los seres vivientes que se acercan al Señor. Y pastor, que la sierva tiene esa de esos casquitos especiales solo ¿Mm? para escalar las alturas, pero en las rocas. En las rocas, En la amén. roca, no es en cualquier cosa, es Sí, especial para escalar para las en las rocas. alturas, pero en las rocas. Amén. Qué tremendo eso, amén. Así es. Muy bien, familia, tenemos aquí una conclusión corta y una tarea. Entonces, la justicia de Dios supera la comprensión humana, eso 100%. Allí vemos que el profeta estaba al principio confundido, pero su justicia, la justicia de Dios, superaba su comprensión. sí. ¿Debemos Pastor, vivir por fe y confiar en las algo, promesas de Dios? Sí. Minerva, adelante. sí, algo que hace como relación a lo que estamos hablando sobre el Salmo 23, que es muy poderoso. Cuando uno Amén. dice que Jehová es mi pastor, o sea, es Amén. mío.
Amén, amén, Es mío, no es de más nadie. Y si yo lo apropio que es mío, o sea, nada me va a faltar. amén, Nada. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Mire, o sea, que estamos junto a agua de reposo y nos va a pastorear allí. amén, Y va a amén, confortar nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y si aunque ande en valle de sombra de muerte, no Nada temeré me mal temeré. alguno porque tú estarás conmigo. amén, Minerva. Qué bendición. Ese texto es precioso. Entonces, Sí, básicamente es eso. Debemos vivir por fe y confiar en las promesas de Dios. Aprender a confiar en Dios, no importa lo que pase, como dice allí el profeta, aprender a confiar en Dios, aprender ya. que Dios, que hace rato les iba a decir algo y luego hubo, no pude seguir. Y es que una persona decía que cuando él iba en un barco y se levantaban tormentas en alta mar, él iba y buscaba al capitán del barco, al que llevaba el timón, y decía, si el capitán estaba tranquilo, entonces yo estoy tranquilo porque no hay de qué temer. Mm. Y eso es lo que pasa en este barco de la vida. Cuando hay muchos problemas y vemos todo lo que sucede, tenemos que observar al capitán del barco, que es nuestro precioso Salvador Jesucristo. Y yo Cuando siempre estamos en el miro. barco de tantas situaciones, pastor, cotidianamente hablando, pues, Ujú, cuando estamos en el barco, todas esas situaciones que se nos presentan, situaciones adversas que de pronto a veces creemos que no tienen solución o simplemente por el recibir el ujú, impacto de una noticia, mientras lo ujú, asumimos, creemos que el mundo se nos viene abajo, pero después ujú. ya nosotros empezamos a pedirle a Dios, a clamarle a Él, y sabemos que si Él permite muchas cosas es porque de una manera u otra Él sabe que nosotros lo podemos superar, pero todo eso se supera con la fe en Él y creyendo, Amén, creyendo, amén. creyendo, Miramos al creyendo Señor, por fe que las cosas amén, van a mejorar. amén. Y lo miramos sentado en su trono, tranquilo, y Amén. entonces nos tranquilizamos nosotros. Si Dios no tiene el trono en venta, ni está preocupado empeñándolo para pagar la renta, entonces nosotros podemos estar también tranquilos, porque Él todo lo tiene bajo control. Ay, sí, Qué pastor. bendición, muy bien. Tenemos allí una corta tarea, familia, explicar qué significa vivir por fe, de acuerdo pues a lo que hemos visto en el libro de Habacuc. Y segundo, Ay, se fue la luz y va a venir otra vez. Ay, no. ay Dios mío, que venga, que venga. Dar su Ya, no, opinión me hizo un sobre la apagón, me hizo un razón apagón. por la cual Dios escogió Se va la señal. una nación malvada para castigar